Hola, bienvenidos a otra transmisión cultural de Museo. Hoy nos vamos a preguntar si estamos o no viviendo en una era de idiotas. Muy buenas, pues estamos hoy con David Pastor, Vico para los amigos, que hace muchos años que coincidimos en la Facultad de Filosofía. Y estamos con otra muy buena amiga de Guatemala, la doctora Amy Soto. Hola Amy, ¿cómo estás? Qué gusto verte por aquí. Hola, bien, gracias. ¿Ves? Qué rico estar acompañado de entre amigos. Qué alegre que también nos acompañe Vico en esta ocasión. La verdad que sí, todo un placer. Y bueno, pues hoy estamos hablando del libro Era de Idiotas, un libro que nos da mucho gusto anunciar. Yo creo que cuando se transmita esto ya no será primicia, pero está en su primera reimpresión, apenas ha pasado un mes de su publicación y ya se acabó la primera tirada y ha sido necesario imprimir más. No sé si lo puedas mostrar, Nico, muéstralo a cámara. Ese libro... Presúmalo. Lo encuentran en todas las librerías de Museo de Guatemala. Ahí pueden solicitarlo. Y bueno, la primera pregunta que los hago a los dos es por el título. Supongo que te lo preguntan casi cada vez que lo has presentado, pero ¿a qué se refiere? ¿Por qué hablan de Era de Idiotas? Bueno, pues muchísimas gracias, José Antonio, muchísimas gracias, mi queridísima Amy, de poder estar compartiendo espacio, y gracias a The Museo por darme esta ventanita para presentaros mi libro. Era de Idiotas es un título que parece a priori muy rimbombante y quizás alguien se pueda llevar la mano al pecho y sentirse ofendido, pero bueno, hay que dar algunas claves para que la gente no se asuste. Pero lo primero es que como filósofo esto tiene una razón. El idiota per se es un término del mundo griego y el idiota se define, viene del término latino idiotes, acabado en S, no en Z, acabado en S, idiotes, y lo que significa es aquel ciudadano que solo se preocupa por sus propios asuntos, aquel ciudadano que hoy llamaríamos un egoísta o más bien llamaríamos un individualista. Por lo tanto, el libro se sitúa en eso, no en el término idiota como un insulto, como un mermado incapacitado, sino como una persona, en el término griego, egoísta, que solo se preocupa de sus asuntos y no comparte del mundo público. Estamos quizás en una era donde impere este tipo de ciudadanos, bueno, es lo que se plantea en el libro. Lo que pasa es que, metiendo un poquito más, como filósofo dedicado al mundo de la ética, al mundo de la sociedad, al mundo del análisis del mundo, ya llevaba tiempo hablando sobre los idiotas. De hecho, en la revista Life and Style si no me falla la memoria, marzo del año 2022, en México, la edición mexicana, saqué un artículo que se llamaba algo así, se llamaba La Era de los Idiotas o la enfermedad mental y la enfermedad mental. Y a partir de ese momento, que yo ya estaba trabajando en el libro, este libro he estado como casi 5 años trabajando en él, a partir de ese momento la palabra era de idiotas pues me sonaba muy bien, lo puse como título del libro y finalmente, bueno, pues se ha materializado en este ejemplar maravilloso. Así que nadie se asuste, idiota, aquí no es un insulto, aunque lo es, para el resto de los mortales. Aquí idiota no es un insulto, aquí alude precisamente a eso, a ese sentir individualista, a ese sentir egoísta que parece que está imperando, y cuáles son las consecuencias de que esto esté encima de la mesa, ¿no? De que seamos unos idiotas. Pero la verdad es que es muy interesante, como yo particularmente cuando leí el libro y me encantó compartir contigo mis opiniones sobre él, pues básicamente es una crítica como a la sociedad actual, ¿verdad? Bueno, una fuerte autocrítica realmente. Y me encanta el hecho de que a pesar de que estamos hablando de ese individualismo extremo que tú mencionas ahorita y que nos explicas sobre a qué se refiere idiota, también a esa intención de esa como pérdida del sentido como colectivo que tenemos ahora, ¿verdad? Como sociedad. Y cómo eso pues nos ha ido afectando al trato, al manejo y al acercamiento con nuestros hijos. Así que la verdad que es un libro súper recomendado para nosotros como padres, sobre todo para replantearnos en dónde estamos como sociedad, qué impacto estamos dejando, sobre todo para nuestros hijos. Mira, tienes toda la razón, y de hecho el que yo estire el hilo de la idiotez en este caso es precisamente porque cuando yo decido escribir este libro es cuando me entero de que voy a ser padre. Ya me entero hace 5 años de que venían un par de mellizas preciosas de camino y bueno, pues como filósofo algo se me mueve dentro, se me revienta una tripa, ¿no? Y digo, bueno, ¿yo qué narices puedo hacer
para que el mundo que mis hijas van a heredar de nosotros, del mundo de los adultos, sea un poquito mejor. Y como realmente pues yo no soy político y no me dedico, no soy un gran empresario ni nada de esto, yo soy un filósofo, lo único que se me ocurrió fue escribir un libro, pero un libro lo suficientemente contundente como para que cualquier padre que lo abra y lo lea se dé cuenta de los problemas que estamos teniendo, los problemas reales con cifras, que no entienda. Yo quiero que la gente entienda, este libro no es un libro especulativo, este libro no es un libro de opinión, esto es un libro de argumentación, esto es un libro con más de 200 fuentes bibliográficas, de referencias, de datos, donde he hecho un estudio muy pormenorizado del mundo latinoamericano, porque yo escribo este libro viviendo en la Ciudad de México, he estado 10 años viviendo en México, desarrollándome como profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, y entonces lo que yo quería es dar una herramienta a esos padres, tíos, abuelos o cualquier persona que sienta algo de pudor por el mundo y por el mundo que van a dar en herencia a las nuevas generaciones y explicar cuáles son nuestros problemas. Y es muy fácil, Amy, ¿verdad? Es tan fácil que duele. Nosotros, los que peinamos ya canas, ¿no? Como los dos hombres que estamos aquí canosos, no como tú, que estás hoy radiante, pero los que peinamos ya canas somos una generación híbrida, somos una generación que ha vivido un mundo que no estaba tan fuertemente polarizado en esta era de idiotas, sino que todavía el mundo precaída del muro de Berlín, el mundo precaída de la Unión Soviética, o sea, lo que nos hemos desarrollado en los años 70, 80, casi 90, y en ese momento, a partir de ese momento, se genera un cambio. Nosotros hemos crecido en la calle, hemos jugado en la calle, nosotros hemos tenido amigos, nosotros hemos conocido las casas de nuestros vecinos, que esto es muy importante, en el libro hablo mucho de eso, nosotros hemos conocido las convivencias, las fiestas de cumpleaños sin pretensiones, sin querer demostrar que tenemos más dinero, más estatus que nadie, las comuniones exactamente igual, hemos vivido todo eso. Sin embargo, a partir de cierto momento histórico, que está muy bien desarrollado en el libro y que creo que no hace falta que entremos ahora, el que lo lea que se asuste, a partir de cierto momento nos hemos creído que el mundo era diferente a lo que hemos vivido y, bueno, pues hemos abrazado este ideal absurdo de que yo soy mejor que los demás por el mero hecho de que soy especial, que soy diferente y que no tengo el por qué juntarme con los demás. A ver, mucha gente critica a cualquier persona que hable de algo así y rápidamente le dice zurdo, porque estamos tan idiotizados que no entendemos que el modo de supervivencia del ser humano en los últimos 300.000 años ha sido el apoyarse constantemente en la comunidad. Esto es algo muy básico y no lo digo yo, esto lo dice Aristóteles hace 2.500 años. El hombre es un animal político y sin esa polis que nos rodea, sin esa tribu, sin esa ciudad, sin ese pueblo que nos rodea, no somos absolutamente nada. O sea, ¿de qué sirve ser la persona más preparada del mundo si de repente nos vamos a vivir a una isla desierta? No tiene sentido ninguno. Y nos cortan el internet, por supuesto. Pues no tiene sentido ninguno. Entonces, si lo entendemos por ahí y nos apartamos un poco de estas ideas maniqueas de izquierda, derecha, rojo, zurdo, si intentamos hacer filosofía y no hacer política barata, ¿sabes? Pues entonces nos daremos cuenta que hemos abrazado una forma de vida nueva en la que el ser humano no había vivido en los últimos 300.000 años, que es vivir enajenado de los demás, enajenado de todo el mundo. Claro, nosotros que tenemos más de 40, 50 años, estoy a punto de entrar en los 50 años ahora, nosotros hemos vivido un mundo diferente y hemos abrazado este modelo. Pero nuestros hijos han nacido en este modelo, por lo tanto, ellos son las primeras víctimas de este sistema. Nosotros somos una generación híbrida, igual que somos híbridos tecnológicos, porque no fuimos nativos tecnológicos, sino que entramos, ¿no? Somos migrantes tecnológicos. Nuestros hijos son nativos digitales, son nativos tecnológicos, pero son nativos idiotas, o sea, nativos en esta sociedad de idiotas. Y esto tiene un precio. Y el precio es altísimo por una razón que la gente puede entender muy fácilmente. Nuestro cerebro, nuestro ser, el ser humano, nuestra naturaleza o lo poco que tengamos de naturaleza es social. Y obligar a nuestros hijos a crecer aislados de los demás en cualquier sentido, no solo en un sentido moral o en un sentido ético, sino en el hecho de jugar, o sea, el hecho de jugar unos con otros, o sea, ese enajenar a los niños de esa posibilidad de convivencia con el vecino, con el otro, con el entorno inmediato,
tiene unas consecuencias gravísimas que están desarrolladas en este libro de una manera absolutamente espeluznante, porque me voy al detalle, al dato, a la cifra, para que la gente entienda. Porque es que al final descubres que no hay tiempo para hacer pedagogía. Y si queremos ayudar a las próximas generaciones, o ponemos toda la carne en el asador, apostamos firmemente por algo tan tonto, Amy, porque nuestros hijos vuelvan a jugar con otros niños. Yo, de verdad, que un filósofo tenga que desgastarse hablando de esto, demuestra lo mal que está la situación. O sea, y entonces, bueno, pues ahí es donde encaja este trabajo con los jóvenes, con los niños, encaja dentro de una obra de análisis filosófico de la realidad, ¿no? Oye, esto no es para mejorar tu vida, Amy, ni para mejorar la de José Antonio. Nosotros ya estamos podridos, nosotros ya vamos de salida. Esto es para mejorar la capacidad o las cualidades de vida de las nuevas generaciones. Esas a las que llamamos generación de cristal, esas a las que estamos machacando constantemente, y que resulta que no son más que el fruto de nuestra mala gestión educativa. Si entendemos eso, en vez de criticarlos a ellos, tendríamos que ponernos un espejo y ver qué tan es nuestra culpa, o sea, cuánta es nuestra culpa en eso mismo que le estamos reprochando, ¿no? Que no se conforman con nada, que son excesivamente sensibles, que tienen la piel muy fina, que son una generación de cristal, etcétera, 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 que solo se relacionan por los móviles, pero Amy, ¿quién les paga el teléfono celular? ¿Quién es el que les pone el teléfono en las manos? Es que somos nosotros, pero es mucho más fácil criticar a las otras generaciones, como hemos venido haciendo en los últimos 300.000 años, criticar a los otros. Los hititas fueron los primeros en unas tablas de hace más de 3.500 años que dicen que los jóvenes están perdiendo los valores, que no respetan a los mayores, que no respetan las costumbres. Son muy viejos. El problema es que ahora esos jóvenes sí han cambiado de verdad y han perdido lo que nos ha permitido sobrevivir durante 300.000 años, que es la conciencia colectiva de la necesidad de salvarnos todos juntos. No, ahora todo el mundo se quiere salvar él solo. Bueno, pues eso es lo mejor para que nos hundamos todos. Totalmente. Yo tengo una hija de 5 años, más o menos de tu edad, y ella es especialmente sociable. Entonces la llevamos al parque y siempre hace con 2 o 3 amiguitos, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo iba al parque, mi madre se sentaba en un banco a no sé cuántos metros con las vecinas, con las otras madres de los otros niños, y echábamos una tarde buenísima en la que nos peleábamos. Si no sangrábamos ni se enteraban, ¿no? Pero nos peleábamos, nos reconciliábamos, rompíamos el pantalón de saltar, ¿no? Y ahora lo que yo veo es que soy el único papá que se sienta en el banco, porque yo le digo, a ver, no puedo estar encima de ella. Y yo veo que todos los papás van con la manita, entonces no hay una relación normal entre los niños, o sea, los niños teniendo relaciones entre niños, siempre está mediada por un adulto. Y aquí aprovecho que está la doctora para preguntarles a los dos por el tema de la sociabilización, en el sentido de que sin duda necesitamos sociabilizar, pero la idea de muchos padres de sociabilizar es agarrar al niño de la mano, llevarlo al parque y a que sociabilice, pero sin soltarlo, sin perder ese cordón umbilical. Entonces, ¿qué podrían decirnos sobre la sociabilización? Es un punto muy importante que Vico platica específicamente en su libro. Creo que nos hemos convertido en esa sociedad en donde pensamos solo en el yo y en ese yo de los que están en mi casa, ¿verdad? O sea, que nadie lastime a mis hijos, que nadie los afecte, pero tampoco damos la oportunidad para que se dé esas habilidades sociales, esas habilidades de comunicación, esas habilidades de resolver conflictos que, como tú bien dices, José Antonio, nos tocó a nosotros a la brava, pero ahora ya no dejamos que pase con nuestros hijos. Ya no velamos por el bienestar común de todos, como por ejemplo dejar que los chicos resuelvan por sí solos, pero siempre estamos de la mano con ellos, ese proceso como acompañando. Y Vico menciona específicamente en su libro esa reflexión de cómo estamos impactando entonces de esa manera a la sociedad, y me hace alusión a lo que decía de esa nueva generación de cristal, ¿verdad? De que son chicos o adolescentes o adultos jóvenes que ya no pueden recibir críticas de nadie, que no les gusta la retroalimentación y que específicamente no saben llevar ese pensamiento como más complejo porque solo velan por el yo. Vico, ¿cómo hacemos para volvernos en nosotros otra vez? Pues la pregunta es difícil porque, ¿sabes qué pasa? Que nos gusta demasiado cómo somos. O sea, estamos muy acomodados en nuestro mundo y de hecho nos limpiamos mucho nuestra conciencia con nuestros hijos diciendo, no, si yo soy un perfecto padre, una perfecta madre, yo le regalo todo lo que puedo, ella tiene lo que yo nunca tuve, yo la colmo de regalo. Bueno, pues claro, sí,
tenemos estos pequeños Napoleones, estos pequeños dictadores con 4, 5, 8, 9, 10 años, que son estos niños que adolecen, como explico en el libro, del síndrome del niño hiperregalado, pero sin embargo estos niños no saben jugar con otros. Y entonces nosotros creemos que siendo ese padre muy mejor amigo de su hijo, que siempre va a estar al lado de ellos, estamos solucionando esto. Y esto es un error. A ver, yo voy a decir algo que seguramente mucha gente que ahora me esté oyendo no le va a gustar, pero bueno, se aguantan porque el autor del libro soy yo. Y esto es lo que hay. O sea, realmente los padres no debemos ser los mejores amigos de nuestros hijos. Puede dar la casualidad, por una cuestión generacional, por yo qué sé, por caracteres, que haya padres o madres que sean muy buenos amigos de sus hijos. Pero no podemos ser los mejores amigos de nuestros hijos, porque somos sus padres. Y ser padres es algo muchísimo más trascendente, más grande, más importante en el desarrollo y supervivencia de nuestros hijos y en la formación de nuestros hijos que ser amigos. Porque los niños necesitan sus propios amigos. Y esto es lo que precisamente no estamos permitiendo. Yo aquí me voy a poner súper serio, Amy, porque hay que hacerlo, o sea, porque sería de necios estar hablando de esto y acabar pensando que el mundo es de color rosa y que nos lo podemos comer como si fuesen nubes de algodón, ¿no? De algodón dulce. Vamos a ver, nuestros hijos no tienen amigos, esta es la realidad. Estamos viviendo en un mundo muy desnaturalizado que nosotros hemos desnaturalizado porque no vemos principalmente al vecino. Y soy muy pesado con el vecino. Pero la gente tiene que entender que como animales sociales que somos, los animales de primera cercanía que tenemos son nuestros vecinos. O sea, cuando nuestros hijos se van a desarrollar y van a jugar, los que tienen más cerca son los vecinos. Y es un craso error meter al niño en 45.000 actividades extraescolares pensando que va a hacer amigos en esas actividades extraescolares. No los va a hacer. Porque esos niños los va a ver 1 o 2 veces por semana, 1 o 2 horas a la semana. En la otra punta de la ciudad vamos a estar moviendo al niño como si fuese el presidente de la República en coche todo el día, a todas horas, y finalmente el niño vuelve a su casa, está solo, y como nos pesa la conciencia cuando nuestros hijos estén solos, otra vez le damos esta porquería en las manos. Al final, nuestros hijos son las víctimas de un sistema que es un sistema económico que, bueno, nos hace creer que hay enemigos por todas partes, nos hace creer que porque el vecino piense diferente a mí, no solo es una mala persona, sino además seguramente será hasta un depredador sexual. Y estamos viendo amenazas por todas partes. Nunca se han vendido tantas alarmas para domicilio como se venden ahora, incluso en domicilios donde no hay nada que robar, ¿no? Y sin embargo tienen alarmas. ¿Esto a qué situación nos lleva y por qué me pongo serio? Pues porque el ser humano necesita en su desarrollo infantil, juvenil y de adolescente amigos. Y esto no lo digo yo, esto lo dice cualquier psiquiatra, cualquier psicólogo, cualquier pedagogo, o sea, cualquier persona con 2 ojos en la cara y que no esté atontado por el golpeteo constante de una información que nos vuelve imbéciles, ¿no? Y no digo idiota, ahora sí estoy usando un insulto, imbéciles, o sea, degradados mentales, que no somos capaces de entender la realidad, la trascendencia de lo que pasa en el mundo. Y cuando desposeemos a nuestros hijos de la posibilidad de tener amigos de una manera muy egoísta y además imponiéndonos nosotros como amigos de nuestros hijos, que no somos más que padres helicópteros, como bien decía el compañero, que cuando salen al parque de juegos, en vez de estar sentados y socializando con los vecinos, que son los otros que están sentados en los bancos, como no se quieren juntar con nadie, como han perdido esa capacidad de hablar con los demás, se dedican a molestar a su hijo, estando encima en el tobogán, encima en el columpio, encima en la resbaladera, siempre están encima de él. ¿Y por qué lo molestan? Porque no le permiten desarrollarse, porque no le permiten tomar riesgos necesarios para desarrollar el sistema psicomotor, porque no les permiten juntarse y hablar con los niños que están allí. Y entonces lo que hacemos es estorbar, miren ustedes. Y eso, que parece una anécdota y simpático, y mira al señor de la barba qué cosas dice, de repente empiezan a llamarme porque mis redes sociales pues son públicas y no las maneja ningún tipo de empresa, las manejo yo. Y no os podéis imaginar la cantidad de mensajes que me llegan casi todas las semanas en mis redes sociales de madres y padres, pero sobre todo de madres profundamente preocupadas porque sus hijos que tienen entre 18, 22, 23, 24 años están en procesos depresivos, han intentado suicidarse, están en instituciones psiquiátricas y no saben qué demonios hacer para sacarlos del agujero. Y todo se resume a una pregunta que siempre les hago y siempre les digo, perdona, cuando han ido sus amigos a verlo al centro psiquiátrico, ¿cómo te han dicho que están? Y todas las madres me han contestado lo mismo.
me dicen, es que no tienen amigos, o sea, no hay nadie que vaya a verlos más que yo. Digo, bueno, pues ya puedes entender en gran medida cuál es el problema que tiene tu hijo y que lo ha llevado a esta situación. Yo esto ya no se los digo, porque no hace falta ser cruel, porque todo padre cree que está haciendo lo mejor para sus hijos. Esto es importante. Todo padre, si no eres un asesino, o sea, todo padre cree que lo que está haciendo, toda madre cree que lo que está haciendo es lo mejor para sus hijos. Lo que pasa es que no todo el mundo sabe qué es lo mejor para sus hijos y lo que hacen la mayoría de los padres es repetir el modelo que están viendo en sus vecinos, que están viendo en los demás. Cuidado, porque lo que estamos viendo son niños con enormes problemas mentales, con grandes problemas de salud mental y, por supuesto, estamos viendo todo tipo de prejuicios. Estamos viendo Estamos viendo niños que están perdiendo la capacidad de hablar en público, niños que han perdido una enorme cantidad de vocabulario y se ciñen simplemente a un grupo de palabras que es muy inferior a lo que deberían de hablar según su momento, niños que no son capaces de estructurar bien la comunicación y que utilizan frases simples, oraciones simples, no saben lo que es una coordinada, una subordinada, porque, bueno, pues se han limitado a hablar muy poco y a desarrollarse muy poco. Niños que han perdido la capacidad de entendimiento de lo que están leyendo. Cuidado, es que esto está encima de la mesa y si no, cualquier persona que nos esté escuchando, que se vaya al último informe PISA de su país y vea cómo va descendiendo constantemente. Y esto es el fruto fáctico, o sea, medible del problema al que los padres, sin saberlo, estamos llevando a nuestros hijos. Y claro, en una sociedad, en un mundo tan globalizado, esto se está extendiendo como la pólvora, pero los problemas también son globales. Y esos problemas globales, la única forma de solucionarlos no es trabajando de manera individual, es trabajando juntos. Bueno, pues nuestros hijos, cualquiera que sea profesor lo sabe, ya no tienen la capacidad de trabajar de manera grupal. Cada vez que pedimos en clase un trabajo en equipo, esto es una locura, porque si no han jugado desde chico con otros hijos, con otros niños, con sus vecinos, ¿cómo vamos a pedirle que ahora hagan un trabajo académico precisamente con otros niños? Pues no van a ser capaces y de hecho no son capaces de hacerlo y esto es medible, esto es palpable, ¿no? La deserción académica es monstruosa, y mucho más después de la pandemia. Y para colmo, lo que pasa es que estamos, además, viendo la bajada enorme de cociente intelectual de nuestros niños. Esto, bueno decirlo, no lo digo yo. Tengo por aquí detrás un librito de Michel de Desmourguet que nos habla de la caída del efecto Flynn y cómo nuestros jóvenes cada vez son menos inteligentes. Así que, ¿qué hemos hecho en las universidades? Bajar los niveles universitarios para adaptarnos al nivel al que nos están llevando los niños. ¿Y esto qué supone? Pues supone que los egresados ya no tienen el mismo nivel que tendrían que tener hace 15 o 20 años. Y esto es dramático, porque los problemas del mundo son cada vez más complejos y necesitamos gente de cada vez mayor nivel y, sin embargo, estamos procesando, de una manera muy industrial, uso la palabra, licenciados con muy bajo nivel y, por supuesto, tienen que hacer una maestría, un doctorado y lo que tú quieras para conseguir esos niveles. Es triste, la verdad. Qué dramático me he puesto, perdón. Oye, Vico, te estaba escuchando y estaba pensando en un fenómeno que tú nombras en el libro, que son los hikikomori. Para los que no hayan escuchado todavía, estos hikikomori son adolescentes, bueno, ya hay hikikomori de 50 años, ya no son adolescentes, pero en principio eran adolescentes que literalmente se encierran en su habitación despreocupándose del mundo, jugando videojuegos, y hay un fenómeno que es el 80-50, que son padres de 80 años manteniendo a hijos de 50 que no salen directamente de sus habitaciones. Amy, Vico, ¿vamos para allá en el futuro? Es que yo realmente pienso que no hemos caído en cuenta como sociedad, digamos, ¿verdad? Que por estos procesos de automatización que ahora tenemos o por esta desconfianza que tenemos ahora con la gente o porque creemos que nosotros somos lo último, máximo, ultra especial, estamos perdiendo o estamos reemplazando esos procesos de inteligencia, esos procesos de independencia. Y eso pues está teniendo un impacto muy significativo en la salud mental de todas las personas, no digamos por supuesto en nuestros niños. Entonces es un tema muy importante que Vico hace mención sobre este impacto que está teniendo hacia la sociedad, ¿verdad, Vico? Absolutamente. Mira, el problema de los hikikomori, o la gran ventaja para el ámbito latino del hikikomori, es que el hikikomori se asienta
en un código moral del que nosotros no compartimos. Y esto es muy interesante. Qué bueno que saques el tema. El hikikomori es un fenómeno que se da en Japón, fundamentalmente, posiblemente en algún otro país irradiante de la zona, pero fundamentalmente es un tema puramente japonés. Ahora mismo se calcula, según las últimas estadísticas, los últimos estudios del Ministerio del Interior de Japón, que son aproximadamente 1 millón de jóvenes hikikomori, o sea, 1 millón de jóvenes encerrados en sus cuartos. ¿A qué me refiero con la moral japonesa? Bueno, la moral japonesa es una moral del sacrificio, una moral del dar todo para la carrera individual. Es un esfuerzo máximo que tienen que dar los jóvenes para ser dignos, incluso de que sus padres le dirijan la palabra y que no se sientan avergonzados. Esto lleva a que precisamente en el mes de septiembre, en Japón, que es cuando se hacen las pruebas de acceso a la universidad, sea el mes de mayor número de suicidios de jóvenes en Japón. Y cuando hablamos de suicidios en Japón, estamos hablando de una pandemia, estamos hablando de algo tremendamente grave, no estamos hablando de 1 o 2 casos, estamos hablando de muchísimos casos. De hecho, cuidado, también está pasando en España. En España ahora mismo el suicidio infantil y juvenil es la primera causa de muerte en este sector de la población. Pero es que en Argentina también. Y esto no sucede en México, por ejemplo, o en Guatemala, en otros países, porque el poder del narco y el número de asesinatos que hay en ese mismo sector poblacional hacen sombrecer la cuestión del suicidio, ¿no? Pero si tuviesen una sociedad un poquito menos violenta, con menos índice de asesinatos, veríamos que la primera causa de muerte es esta. ¿Qué sucede en Japón? En Japón sucede que como fuerzan tanto a los jóvenes, llega un momento que los jóvenes ya no lo soportan más y se encierran en sus casas. Y uno dice, bueno, pero lo lógico es que los padres lo saquen. Los padres no lo sacan. ¿Y por qué no lo sacan? Porque se avergüenzan de la situación que están pasando. Los padres no sacan a estos jóvenes de las casas, o sea, no piden ayuda a un psiquiatra, a un psicólogo, porque se avergüenzan de que su hijo haya optado por esto, se avergüenzan de que su hijo ya no participe en la carrera académica, ya no se esfuerce en sacar mayores calificaciones y sus hijos son ermitaños, encerrados en sus habitaciones, constantemente conectados a internet, haciendo juegos en línea, que solo abren la puerta para recibir comida y que de hecho van al baño en las horas que saben que sus padres ya están dormidos. Una familia japonesa tarda una media de un año en pedir ayuda a las autoridades competentes con respecto a este hikikomori. Sin embargo, ese año es suficiente como para que un joven que se encuentre en esta situación ya se estabilice en esa situación y no quiera salir de ahí. Y las formas de salir de ahí pues son 2, básicamente. A base de terapia, que se consiga suministrar fármacos a estos jóvenes vía psiquiátrica, o con los pies por delante ya suicidados, ¿no? Esto es duro, pero esta es la realidad. ¿Qué pasa en nuestro ámbito latino? Que esta situación de hikikomori no se va a dar fundamentalmente porque un padre latino no va a permitir que su hijo se encierre en casa. O sea, no lo va a permitir porque, entre otras cosas, va a tener problemas económicos. Hay unos vínculos familiares que obligan a que ese joven o esa chica salga a la calle o se enfrenta a la familia y no lo van a permitir. Y seguramente no lo van a permitir de la peor de las maneras posibles. Igual que está mal la inacción, decía Ortega y Gasset, que el hombre, el ser humano, hace cuando no hace, ¿no? O sea, la inacción de los padres japoneses es una acción. O sea, el decidir no hacer nada es decidir no hacer nada, pero estás no haciendo nada. Bueno, pues por exceso y por defecto los dos son problemáticos. Tener un chico que tenga esa tendencia a recluirse en su casa y que un padre latinoamericano o hispanoamericano no lo vaya a permitir, porque es que no lo va a permitir, al final va a acabar entrando a la habitación y sacándolo a gorrazos, pues ya sabemos, esto tiene 2 vías, no tiene más camino. O se pide ayuda profesional o la otra vía ya saben cuál es, ¿no? Entonces, claro, nuestra realidad, nuestro código de conducta y de valores es diferente, pero los problemas mentales son los mismos, porque al final el ser humano tiene una serie de necesidades que ya son extramorales. Esta palabra, perdónenme que la use, ¿no? Pero son fuera del código de conducta y son necesidades éticas. Hay que diferenciar, en el libro lo explico, hay que hacer la diferencia entre qué es la ética y qué es la moral, ¿no? La ética es el modo de relación de los animales humanos entre nosotros, es un espacio de relación al que llamamos el ethos, desde el mundo griego, y la moral son las reglas que rigen ese ethos, de tal manera
que el ethos manda sobre la moral, de tal manera que el ser humano, ¿qué es lo que necesita? Otros seres humanos. Y ahí está la clave fundamental. Por eso, lejos de cuestiones como la diferencia Japón-América Latina, hay una vinculación ética que nos obliga como seres humanos a estar relacionándonos con los demás para poder aprender, para poder funcionar, para poder desarrollarnos, para poder vivir. Es que nadie puede vivir solo. A ver, lo voy a explicar súper fácil para que nos esté oyendo, que todavía no le ha caído el 20, que todavía no sabe de qué estoy hablando. Si tú te levantas por la mañana y tienes que hacer todas las cosas de manera solitaria e individual para poder echar la mañana a andar, no lo vas a lograr. O sea, porque te levantas por la mañana, lo primero que haces es abres el agua para pegarte una ducha. Bueno, pues hay toda una cadena de personas trabajando para que tú te puedas duchar y que tengas esa agua que te llegue en tu casa. Es una cadena de confianza institucional. Para que tú prendas la televisión necesitas fluido eléctrico y alguien que esté emitiendo. Necesitas alguien que haya hecho esa televisión. Cuando tú compras pan para desayunar por la mañana y hacerte un huevito, alguien te ha vendido el huevo, alguien te ha vendido el pan. Tú no puedes hacer ese pan, ni tú tienes gallinas en casa. No todos podemos vivir como en una granja, ¿no? Con las precariedades que tú también puedas tener. Cuando sales a la calle a montarte en un camión que te mueva de A a B, necesitas ese camión y una persona que te lleve en el camión. Y finalmente estás trabajando, y trabajar es una relación de dependencia con los demás donde hay toda una serie de connotaciones éticas y morales en las que tú tienes que trabajar y desempeñarte. Pensar de verdad que no necesitamos a los demás para vivir es de imbéciles, ¿no? Y entonces, claro, es precisamente el mensaje que estamos dando a los más jóvenes, y en el caso de los hikikomori, para no irme mucho, al final ellos han aceptado de que pueden vivir solos. Y claro, en cuando se encierran, ya saben cuáles son las dos salidas: farmacopea, pastillita o suicidio. No hay más, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos dado precisamente en un pilar inamovible del ser humano, que es nuestra ética, que es el cómo somos, y en ese cómo somos está todo ese engranaje social importantísimo, ¿no? Bueno, al final, Vico, caemos en un insulto, porque pareciera que ser idiota es cosa de imbécil. Pero más allá de eso, hay una cosa que a mí me da curiosidad de los hikimoris y que creo que también un poco nos salva en América Latina, pero también en muchos pueblos de España donde el Internet no llega tan bien. Supongo que un Internet que no es constante y sostenible no te da para estar 24 horas en una habitación. No hay una posibilidad de quitarles el Internet a estos hikimoris. Y déjame un poco que lo extienda. Igual que tú decías antes, si el móvil se lo pagamos nosotros, si el celular se lo pagamos nosotros, no hay una posibilidad de desconectar a estos chicos para, por ejemplo, algo tan sencillo como que se aburran. Yo me acuerdo que de niño me aburría y eso me llevó a inventar montones de cosas que luego me han salvado la vida en muchos sentidos. O hay veces que mi hija ya se aburre de que no tiene internet, de que no tiene televisión, y ¿qué hace? Travesuras. Pues lo que tiene que hacer un niño de 5 años. ¿Hay posibilidad todavía de desconectar a estos adolescentes antes de que se vuelvan hikimori? A nuestros adolescentes sí, a los hikikomori no, porque hay que entender que un hikikomori es una persona enferma, es como un drogadicto, o sea, exactamente igual que un drogadicto. Tú, un drogadicto, sí, claro que le puedes quitar la heroína, pero si es un drogadicto de heroína, o el fentanilo, pero ya sabes qué es lo que va a pasar, o sea, ya sabes qué es lo que va a pasar. Si tú se lo quitas sin que él decida que se lo quiten, o sea, sin que él acepte una desintoxicación, ya sabes lo que va a pasar. Te va a robar, te va a golpear, te va a asesinar, va a hacer todo lo que pueda. Y en la última de las consecuencias, pues ya vete tú a saber hacia dónde va a ir. Entonces, estos son casos que tienen que ser tratados por especialistas. Ahora, en nuestros jóvenes, pues claro que sí, José Antonio. O sea, pues claro que sí. Es que, verdad, a ver, si es que no se lo quitamos porque lo que no queremos es una pataleta. Si es que lo que no queremos nosotros es la frustración de sentir a nuestro hijo tocándonos las narices. Perdónenme que hable tan franco, ¿no? O sea, si nuestros hijos tienen un teléfono en las manos, igual que los tienen en las manos, se lo podemos quitar. Porque es que se lo pagamos nosotros. El problema es que esto ya ha permeado tanto que incluso instituciones educativas de postín, no las de postín de verdad, sino las de medio pelo, te venden la maravilla tecnológica para la educación. Y sin embargo ya países como Noruega, Suecia,
Incluso Inglaterra, en Francia en algunos aspectos, ya están legislando y ya están quitando los teléfonos de en medio. E incluso están, en el caso de Suecia, estudiando muy seriamente el quitar cualquier aparato tecnológico de en medio, porque se han dado cuenta de que no ayuda a la educación, o por lo menos no tenemos las herramientas docentes suficientes como para que sí sea fructífero. Pero es que es que los colegios más caros de Estados Unidos, los famosos colegios Waldorf, ya eliminaron, son absolutamente analógicos 100%. No hay teléfono. ¿Y sabes qué pasa? Que no pasa nada. O sea, que los niños no se vuelven locos, que los niños no se desesperan. Claro, un niño que si se lo quitamos, si le quitamos el teléfono, vamos a observar una reacción brutal. Vamos a ver una reacción de drogadicto. Pero bueno, la plasticidad cerebral de los más jóvenes es suficientemente poderosa como para que los quitemos y no pasa nada. De hecho, antes de que cambiara el gobierno en Inglaterra, una de las últimas leyes que se querían aprobar, que lamentablemente no se aprobó, fue la prohibición de los teléfonos celulares a menores de 16 años en todos los ámbitos, no en el ámbito educativo, en todos los ámbitos. O sea, y alguien se puede asustar, pero yo se lo explico fácil. Nadie puede votar en España, por ejemplo, si no ha cumplido 18 años, porque el voto es suficientemente importante como para que sea una labor que se hace con responsabilidad. Pero es que nadie puede conducir, vuelvo otra vez en el caso español, nadie puede conducir con menos de 18 años. Nadie. ¿Por qué? Porque se espera un grado de madurez suficiente como para poder utilizar un vehículo sin matar a nadie o sin matarte a ti mismo, ¿no? Y además, para poder conducir, tienes que pasar un examen muy riguroso, muy complejo, que en otros países se lo saltan a la torera y ya vemos cómo les va la formación vial, ¿no? O sea, hay muchas restricciones que se hacen a posteriori, que nadie se lleve a espanto. A principios del siglo XX en Europa cualquiera podía manejar un auto, o en Estados Unidos a cualquier edad podía manejar un auto. No es hasta que aparecen los primeros accidentes de carretera, los primeros accidentes de automoción, en los que hay que regular el advenimiento de estas nuevas tecnologías para que no nos lleven a problemas. Bueno, pues con el teléfono celular es exactamente igual. Todo el mundo ha tenido un uso libre de esta herramienta. Hemos visto los problemas que estamos teniendo con esta herramienta, que te aseguro que allí hay muchísimas más muertes por teléfono celular que las que hubo en los primeros 20 años de tráfico en Europa o en Estados Unidos, eso te lo aseguro. Y bueno, ya que hemos visto, ahora nos toca regular. Y no pasa nada, y ya verás cómo la gente no va a pasar nada, no va a haber manifestaciones, al contrario. Se hizo en Noruega un pequeñísimo experimento que duró no más de 2 meses, quien quiera que busque la fuente, esto se hizo en Noruega, y lo que se hizo fue simplemente prohibir el uso de estas tecnologías en clase, y de repente, durante ese periodo de 2 meses, se acabó con el bullying dentro de las aulas. Esto fue en Noruega. Se acabó con el bullying dentro de las aulas. Los problemas de enfermedad mental, de estrés y ansiedad de los jóvenes bajaron dramáticamente, o sea, algo muy positivo. Y además, para colmo, aumentaron las calificaciones de los alumnos y se aumentó también la capacidad lectora y de redacción. En solo 2 meses. En solo 2 meses, nuevamente, aludimos a la elasticidad cerebral de los jóvenes, a cómo su cerebro se puede reconstruir y adaptar a este nuevo paradigma que es simplemente estar sin teléfono. Y vuelvo a decir, y no pasa nada. Y el que me venga a decir, y perdónenme que me ponga tan categórico y taxativo, pero me hierve mucho la sangre. El que me venga a decir, no es que los jóvenes tienen que tener acceso a la tecnología porque van a ser analfabetos digitales, el que me diga eso, de verdad no tiene ni idea de lo que está diciendo. Porque, a ver, hace 30 años, cuando tú tenías un ordenador IBM TXT que iba con DOS, si tú querías configurar tu impresora, pues tenías que meter 40 páginas de comando y tenías que saber programar y te equivocabas en una coma y ya no funcionaba la impresora. Ahora mismo cualquier teléfono mugroso tiene conexión Wi-Fi con cualquier impresora. O sea, que realmente esto está hecho para tontos, esto está hecho para gente que no tiene ni idea de usar un teléfono y en poco más de media hora ya sabe. Eso no es ser un alfabetizado digital, ni muchísimo menos, no tiene nada que ver. Entonces, que no se me asusten, que ojalá salgan estas nuevas leyes y el que me diga, es que prohibir está mal. Ajá, bueno, pues a mí me encantaría que se prohibieran todas las armas del mundo. Y lo demás es que hay una generación a la que la computadora nos costó muchísimo trabajo y ahora pensamos que se los tenemos que facilitar y en realidad
de lo que deberían estar haciendo lo que hacíamos nosotros, que era abrir los ordenadores, abrir las computadoras y rearmarlo, porque ahí es donde se aprende informática, no dando clics en una pantalla de manera compulsiva. Bueno, estaríamos horas hablando contigo, platicando, como decimos, de este lado. Sin embargo, bueno, pues el tiempo y la atención de los millennials, que ya hay millennials con canas como yo, pues llega hasta donde llega. Entonces, vamos a ir cerrando acá. Y les pido un favor, Vico, aparte de ir ahora mismo a la librería de Museo y comprar Era de Idiotas, ¿qué otro consejo le daría a los papás para que puedan sobrellevar, para que estos idiotas sean menos idiotas, estén menos idiotizados? Bueno, a ver, el consejo es que, ¿verdad? A mí me da un poco de vergüenza, ¿vale? Me da vergüenza porque para mí es algo tan natural, tan sencillo, que se molesten en saber cómo se llaman los niños que viven a su alrededor. Yo le invito a todo el mundo, a todo vecino de Guatemala, que se molesten en saber cómo se llaman los niños que viven a su alrededor, que tengan más o menos la edad de sus hijos, ya sean sus hijos de 4 años, de 2 años o de 20 años. Que se molesten en saber cómo se llaman, porque hasta que no somos capaces de ponerle nombres a las cosas no existen. Y esto, el que haya leído un poco a Wittgenstein sabe de qué estoy hablando, ¿no? O sea, hasta que las cosas no tienen nombre, las cosas no existen. Y vivir invisibilizando al otro es un problema gigantesco, porque cuando sabemos cómo se llaman los otros, de alguna manera aparece un resorte empático maravilloso en nuestra esencia humana que nos hace preocuparnos un poco por los demás, quizás por ser chismosos, saber a qué se dedican, pero todo nos abre la posibilidad de que nuestros hijos también conozcan a esas personas y que empiecen de manera natural, como decía Platón. Platón decía: el alma de los niños de entre los 3, 4, 5, 6 años es natural al juego. No fuerce el juego en los niños, sale solo, ¿no? Pues veremos que eso está ahí. Esa realidad ética de nuestros hijos está ahí, aunque lo estemos sometiendo, aunque no queramos que esto suceda. Entonces yo invitaría a la gente que conozca a la gente que tiene alrededor, que se dé cuenta que no todo el mundo son depredadores sexuales, ni narcotraficantes, ni asesinos, ¿de acuerdo? Y que vaya permitiendo este juego. Que si la calle está muy fea, bueno, que abran sus casas, igual que los niños entrábamos en la casa de nuestros vecinos, igual que estos mismos padres que me están oyendo, también entraban en la casa de sus vecinos, que el mundo no ha cambiado tanto, que nuestras esencias no han cambiado tanto como para creer que hay una mala persona detrás de cada puerta. Porque el problema de creer que el vecino es malo es que nuestro vecino también cree que nosotros somos malos. Y eso nos duele. Eso sí nos duele. Nos duele que piensen de nosotros que somos malos, pero no nos duele pensar que los demás son malos. Entonces, eso es autocrítica. Yo invito a que hagan un poco de autocrítica, simplemente, nada más y nada menos que por el bien de sus hijos, ¿no? Oye, entonces a mí se me ocurre, Ico, que en lugar de comprar un ejemplar de Era de Idiotas, ¿no? Vayan y compren 2. Uno para ti y otro para el vecino de enfrente. O de preferencia ese vecino que tiene hijos más o menos de la edad, que se lo vaya leyendo o que no, pero que por lo menos sea una excusa para ir a tocarle la puerta. Estaría increíble. Doctora, ¿qué otro consejo nos da usted? Bueno, yo la verdad sí considero que el libro de Vico nos lleva a esa autocrítica y sí es importante ponernos en ese plantel, digamos, ¿verdad? Pero sobre todo también de dónde nuestros hijos van a aprender a ser sociables y tampoco damos el ejemplo, ¿verdad? O sea, yo siempre digo que mis hijos hablan hasta con las piedras, pero porque yo no me callo y hablo con todo el mundo. Entonces, enseñémosles o modelemos esos comportamientos para nuestros hijos. Si vamos a ir y queremos que nuestros hijos socialicen pues con el vecino o con los amiguitos, conozcamos también a los papás, tengamos esa escucha activa y modelemos con ellos cuál es el comportamiento para ese proceso de socialización, porque tampoco se va a dar solo así. Si nos hemos tenido tanto tiempo dentro de una burbuja, sí se va a dar natural, pero hay que brindar el espacio y qué mejor que enseñarles con el ejemplo. Recordemos que la escucha activa con nuestros hijos es súper importante, que nosotros también demos el ejemplo de que no estamos pegados 100% en el móvil, porque los sentimientos y la comunicación con nuestros hijos es importante. Entonces, validemos esas emociones, modelemos ese comportamiento y retomemos ese nosotros desde nosotros como adultos para que nuestros hijos también lo puedan replicar. Muy bien, y como yo también hablo mucho, no quiero quedarme sin dar yo también un consejo. Y es que hay otro libro que se llama El arte de educar y criar a un niño distraído, para que todos los niños parecieran que son TDA o que tienen TDA, y en realidad a lo mejor nada más un niño un poquito más distraído de la cuenta. Y para eso tenemos otro libro. ¿Lo puede usted mostrar, doctora, por favor? Claro, con mucho gusto. Por aquí está. Aquí. Bien. El arte de educar a un niño distraído, de la doctora Amy Soto. Lleno de ese que también van a encontrar en librerías de museo. Oigan, pues ha sido un placer. Por favor, que se repita.
Por favor, muchísimas gracias, Vico, por estar con nosotros en este espacio y por platicar, por hacernos esta autocrítica. Yo en lo particular me encanta tu libro y te lo dije cuando lo leí, yo voy y leo los datos. No puede ser posible, ¿será cierto que ese sea el dato? Y voy e investigo. O sea, que sí nos lleva a esa autocrítica para poder analizarlo hacia nosotros, ¿verdad? Esa introspectiva es muy importante. Pues nada, ha sido un placer enorme. Por aquí me tenéis para lo que surja. José Antonio, Amy, muchísimas gracias. Y gracias a De Museo, que sepan que ya estoy deseando volver.